El pasado domingo celebramos las elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular. El resultado fue bastante satisfactorio, pero como ya es costumbre, hubo ruidos alrededor que nos toca analizar. Porque esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Un 75.92% de los cubanos votó el domingo en las urnas. El 90% de las boletas fueron válidas y la totalidad de los diputados electos. Resultado nada agradable para quienes desperdiciaron su tiempo haciendo campañas en contra. Y no me refiero a ciudadanos que en pleno derecho hicieron pública su decisión de no votar. Me refiero, por ejemplo, a la embajada norteamericana, que no pertenece a ningún colegio electoral, pero da más criterios que visa. Con razón, a muchas personas no les pareció extraña la fake news que amenazaba con negar el parol a todo el que votara. Un chantaje más, un chantaje menos. Vamos a escuchar. Los Estados Unidos y su gobierno siempre tienen una narrativa hostil hacia Cuba, no podemos esperar otra cosa. Y nosotros no vivimos pendientes de esa narrativa hostil, imaginaria, calumniosa, virtual, provocadora y mentirosa. Si lo fuéramos a decir en buen cubano, nos resbalan las opiniones irrespetuosas del gobierno de los Estados Unidos. La estrategia de defensa contra injerencias pasivo-agresivas no pudo quedar más clara. El mal, bueno, existe, hay que convivir con él, pero nos ahorramos disgustos innecesarios. Aunque en este programa no somos muy ahorrativos con esas cosas. El periodista Luis de Jesús, quien entrevistaba al presidente en el video anterior, nos comenta qué lo motivó a hacer esa pregunta. Sí, saludos. Pues, ¿por qué hice la pregunta? A ver, yo creo que la respuesta está en su mismo contexto, ¿no? Desde hace varios días hay que recordar que la Embajada de Estados Unidos en La Habana y algunos funcionarios estadounidenses han estado haciendo expresiones en redes sociales sobre las elecciones en Cuba en un intento por deslegitimar y desconocer el proceso electoral que han celebrado los cubanos y las cubanas. Incluso al punto en que varios diplomáticos de la isla han llegado a responder directamente a las publicaciones de la embajada estadounidense. Por tanto, en medio de las elecciones de ayer domingo y teniendo la oportunidad de haber ido a cubrir la votación del presidente a la ciudad de Santa Clara, me parecía lo más sensato conocer de primera mano su postura con respecto a este tema. Y yo creo además que era una pregunta que muchos tenían en la cabeza, saber qué tiene que decir el presidente con respecto a estas expresiones, a estos llamados a deslegitimar el proceso electoral en Cuba. Sí tengo que decir que para mí no hay nada realmente heroico en haber hecho en sí la pregunta. La pregunta la podía haber hecho cualquier otro colega. Lo que sí me pareció que era justo y me pareció que era necesario desde una perspectiva periodística era saber qué tenía que decir el jefe de Estado sobre este tema, sobre las declaraciones de la embajada estadounidense. Dentro de ese 24% que no asistió a las urnas se encuentra quienes decidieron que no votarían, quienes quizás se creyeron la fake news y por supuesto a los que motivos de fuerza mayor le impidieron acudir al colegio. Sobre dos jóvenes que afectaron las estadísticas de una manera bastante peculiar nos hablará Manuel en La Mira. Hace unos 3 días, en la mañana del sábado pasado, llegaron a Estados Unidos un par de loquillos nuestros. Se robaron un ala delta con motor en Tarará y marcaron su GPS rumbo norte. Como es obvio, el Club de Aviación de Cuba denunció el hecho y solicitó que se sancionara a los autores y que fuese devuelto el equipo. De todas formas, para no repetirnos, dejemos que sea su vicepresidente el que nos hable del tema. Soy Francisco Moreno Cordero, secretario general del Club de Aviación de Cuba. El Club de Aviación de Cuba es la asociación de carácter deportivo que agrupa a todos los practicantes de los deportes aéreos en Cuba y es afiliada a la Federación Internacional de los Deportes Aéreos como órgano rector internacional. Nuestra principal fuente de financiamiento está en la suscripción de nuestros miembros
y en los trabajos aerodeportivos que se realizan con terceros con nuestros medios aerodeportivos. La sustracción de este medio aerodeportivo, el avión ultraligero, por los pilotos que lo tenían a su cargo, ha significado una afectación muy grande desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista moral para nuestros asociados. Desde el punto de vista económico, no le va a permitir al club poder comprar muchos equipos, muchos medios, combustible para el desarrollo de los deportes aéreos en Cuba, pero también desde el punto de vista económico ha afectado a los profesionales que se dedicaban a hacer esta actividad para autofinanciar al club. También ha sido una gran decepción que estos dos asociados del club hayan hecho esto, ya que había una confianza plena en ellos por su trayectoria y desempeño en muchas actividades. El peligro que representa esta forma de migrar, los muertos que ha tenido Cuba producto de estas migraciones, también es el riesgo que esta actividad llegó en un vuelo rasante sobre el mar y que podía haber terminado negativamente incluso con la muerte de estos pilotos. Nosotros realmente consideramos que como signatarios de entidades internacionales que regulan estas prácticas, apreciamos llamamos al sentido común y al respeto de lo establecido por ellas y de las ilegalidades internacionales. Como asociación, nuestra única aspiración respecto a los deportistas de los Estados Unidos es mantener la confraternidad que hasta hoy lo hemos hecho, tanto como los deportistas que incluso son cubanos que radican en Estados Unidos, como los propios deportistas americanos que hemos tenido intercambio en campeonatos internacionales y con los cuales tenemos una buena relación tanto de intercambio deportivo como de experiencia. Ya sea por los volcanes, por el río Bravo o por el cielo en una moto, que se nos vaya la gente es doloroso. Y que tengan que hacerlo de las formas más locas y peligrosas posibles, también. Nuestro vecino del norte no va a facilitar nada, ni va a querer migración segura, porque nosotros simplemente no le importamos. Estos señores lo han usado siempre como arma, porque saben que a nosotros sí nos importa. Hay entonces que revisarnos del lado de acá y secar hasta la última gota del agua que intenta apagar la esperanza de la gente y la revolución, que termina siendo más o menos lo mismo. Y para ofrecer un paradigma diferente, un sueño distinto, hay que marchitar al capitalismo y a sus más coloridas pero venenosas flores, empezando por las que están creciendo aquí. Nos vemos en la mira. Por supuesto, el abnegado tuitero de la embajada no está solo. Tiene un público y hasta se lo toman en serio. Mucho ojo con los sondeos de campo en redes sociales. Que tus 500 amigos en Facebook le den me divierte tus chistes no te hace un humorista. Sin embargo, creer que es un indicador confiable, sí. Un me divierte para Pentón y un me encanta para los medios que no quedaron del todo satisfechos con los resultados. Estamos de acuerdo que podrían haber sido mejores y por eso votamos, porque confiamos en la capacidad del pueblo de representar al pueblo. Porque la única garantía de justicia social es que quienes ocupen las sillas decisorias sean capaces de sentir las heridas y fortalezas del resto en su propia piel. Sobre nuestros diputados recae la responsabilidad de representar con honestidad al pueblo que los eligió, para que en las próximas elecciones este país y hasta las agencias de prensa internacionales estemos todos más satisfechos. Bueno, un saludo a todos los seguidores del programa Confilo y a su equipo de realización. Bueno, el domingo pasado asistimos a una victoria más de nuestro pueblo a partir de lo vivido en las elecciones generales celebradas en nuestro país, con el objetivo de, como sabemos, elegir a los representantes del pueblo. Aunque para nosotros los cubanos ese es un proceso natural que efectuamos cada 5 años, hoy yo creo que ningún tema que tenga que ver con Cuba fluye de manera natural. Primero por el contexto económico, social, político que estamos ahora mismo viviendo. Dicho sea de paso, y escuché a algunas personas que hablaban de por qué Cuba realizaba este proceso a pesar de las condiciones difíciles. Yo creo que siempre hay que recordar que nuestros dirigentes y nuestro país, en primer lugar, respeta la Constitución de la República que fue refrendada por este mismo pueblo en el año 2019 y por tanto había que enfrentar este proceso. Ahora, sin duda, este contexto que es pospandémico, que es post-Trump y todas sus medidas, que además está influenciado por nuestros propios errores, han complejizado la realidad de nuestra gente y es una realidad a la cual no podemos darle espalda. Y a esto sumarle siempre la artillería de odio de las redes sociales, de nuestros enemigos externos e internos. En este escenario se realizó el proceso eleccionario, que no empezó el domingo, siempre decimos que no empezó el domingo tuvo un día muy importante.
Pero de mucho antes, cientos de miles de cubanos y cubanas, ese mismo pueblo había trabajado en todo lo que era la organización, las famosas listas de votantes, los elementos materiales, logísticos. Pero desde meses anteriores, además, los candidatos a diputados habían enfrentado recorridos e intercambios con el pueblo. Yo creo que eso es importante porque eso nos distingue. Esos recorridos que realizamos, para nosotros realmente fue muy estimulante. Yo siempre digo que la gente más sencilla de Cuba tienen la capacidad, las que más problemas tienen la capacidad de abrirte las puertas de su casa. Yo creo que eso es un proceso único. Y el abrirte las puertas de su casa para contigo ver no solo los problemas que tienen, sino las posibles soluciones que pueden tener, significa que sigue confiando en el sistema y sigue confiando que la solución a los principales problemas que tenemos están dentro del sistema. Ahora, eso nos da realmente una gran responsabilidad, no solo de conocer el problema, sino también de incidir en la solución de los mismos. Y en ese sentido llegó el domingo con una gran expectativa, como siempre decimos, como si fuera un juego de béisbol. O sea, empezaron a pasar los cines y primero fue 18%, después fue 41% y 60%. Terminamos el día con alrededor de un 70% y ayer lunes en la mañana pues casi un 76% y nada, una victoria ciertamente definitiva. Si me tuviera que quedar con algunas cosas del domingo, me quedaría en primer lugar con la imagen de Raúl votando a las 7 de la mañana y recibiendo su diploma de primer elector que ejerció ese derecho al voto en su colegio. La novia de Ciudad Ávila, la novia que fue a votar en Ciudad Ávila, que hoy tildan de que es el chiste del día algunos medios de derecha, pero que sin duda es una imagen muy representativa de lo que significa para nuestro pueblo. La imagen es esa irrebatible de los niños cuidando las urnas, eso es único y a eso le tienen mucho temor. De ese familiar que en un hospital se le llevó la boleta y tuvo la capacidad de ejercer su derecho a votar o no. Y por supuesto, el nos resbala de nuestro presidente, yo creo que también fue un sello distintivo de ese día. Después del domingo, bueno, la reacción del odio del enemigo, hablando de medidas contra ese pueblo que fue a votar, contra los más de 6 millones de cubanos que fuimos a votar. Me quedo también con la alegría de la victoria y sobre todo el compromiso y la misión que tienen los elegidos de estar a la altura de lo que hizo nuestro pueblo ese domingo. Yo creo que el festejo de las batallas difíciles siempre se disfruta más. Si está en juego la soberanía de la patria, más aún. Y si la magnitud de esa victoria es una magnitud de pueblo, pues qué decir. Creo, para terminar, creo que va siendo un momento de plantearnos esa tarea que nos dio el comandante en el año 1996 cuando nos dijo que algún día tendría que levantarse un monumento al pueblo cubano. Deberíamos, a mi juicio, ya pensar en ello y promover realmente un movimiento de masa que hablara de la comunidad artística de cuál sería verdaderamente un monumento a este pueblo que lleva más de 60 años de revolución, más de 64 años de revolución y que sobre todo los últimos años ha sido muy difícil y ha dado muestra realmente de una solidez y confianza en la victoria. Un saludo a todos y felicidades por la victoria. ¡Viva la patria! No nos queda tiempo para más. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos el jueves justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.